Nicolás Samaniego, rector de la UNACH, nos hablará acerca de la Universidad Nacional de Chimborazo, esta institución que está próximo a festejar sus 23 años como vida institucional. En esta oportunidad nos habló de cómo se ha venido trabajando durante su proceso y qué planes y estrategias se va a tomar para un futuro. Veámoslo a continuación. Una anécdota que más le haya marcado en sus labores aquí dentro de la universidad, cómo se encontró la universidad y cómo se encuentra actualmente. Mire, primero saludarles y felicitarles. Veo que se hace así en el camino donde deben estar, ustedes están haciendo práctica de su profesión, en uno de sus roles de su profesión. Decirles que yo particularmente tengo una anécdota bien particular. Cuando a mí me invitaron a ser candidato a rector de esta universidad, posiblemente en este sector de la universidad no me conocían. Yo he sido un profesor de esta institución a partir del año 2004 en la Facultad de Ciencias de la Educación. Yo he trabajado ahí a medio tiempo. Y cuando me invitaron a participar, un grupo bastante interesante, entre ellos estaba el decano de la Facultad de Educación en ese instante, que él nunca se acordó que fue mi profesor en el colegio, fue mi profesor de primer curso. Y él era uno de los más efusivos sin acordarse de aquello. Entonces, después prácticamente de que se cerró el ciclo de la campaña electoral, ganamos, y yo me atreví a decirle, usted no se acuerda que fue mi profesor. Y entonces fue el primer sorprendido. Y bueno, a mí me impactó tanto porque creo que ese compañero, sin saber en realidad de que él fue mi profesor, tuvo la gentileza de generarnos este ambiente también de apoyo, pero yo creo que en sus maestros uno a veces se fija bastante, ¿no? Y hasta generan ese espacio de emprender ciertos caminos en la vida. Y yo creo que él fue uno de esos cuando yo estuve en el colegio. La Universidad Nacional de Chimborazo en un inicio surgió como extensión de la Universidad Central, como Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Actualmente cuenta con 5 facultades y con 32 carreras. ¿Cómo analiza usted la evolución que ha tenido? Recordemos que para llegar a estos 23 años de vida institucional, hasta el año 1995, fuimos parte de como extensión de la Universidad Central del Ecuador. La facultad textualmente se denominaba Facultad de Filosofía y Letras de la extensión de la Universidad Central del Ecuador. Vean, la evolución ha hecho de que en este rato tengamos 4 facultades, 31 carreras activas, ¿sí?, distribuidas en las diferentes facultades, y yo creo que esa organización, esa prospección, esa planificación hacia qué carreras debemos orientarnos de acuerdo a las necesidades que tenemos como colectividad, es un trabajo permanente, es un trabajo que dialécticamente entre todos los actores universitarios debemos construirlo. Desde el punto de vista ya curricular, eso se llama la pertinencia de la carrera, y se tienen que hacer análisis cada cierto tiempo para determinar la pertinencia de estas carreras, saber cuándo se tienen que cerrar ciclos, cómo reorientar su propuesta curricular, posiblemente diseñar nuevas carreras, pero con un trabajo netamente técnico, no demagógico. En ese sentido, creo que las 31 carreras que actualmente existen en nuestra institución, yo cuando asumí el rectorado prácticamente en la Facultad de Educación principalmente, era una facultad que estuvo en momentos críticos, pero actualmente se ha robustecido. Ahora de 6 carreras que existían, existen 12. Eh, Desde mi visión muy personal y que se está convirtiendo en política institucional, es brindar oportunidades para que nuestros estudiantes, nuestros académicos, tengan posibilidades de internacionalizarse, es decir, una universidad internacionalizada. Yo no concibo una universidad que solo mire hacia sus adentros, ¿sí? Todas esas realidades a través de la movilidad estudiantil, a través de la movilidad docente, de investigadores y administrativos, debe refrescarnos, debe hacernos entender realidades distintas y de la misma manera nosotros acoger a gente de todas las latitudes del mundo y darnos cuenta que el estudio, el tema de conocimientos es permanente. Nunca en la vida dejaremos de aprender. Y aún Si bien se conoce, la Universidad Nacional de Chimborazo se inició como una extensión de la Universidad Central del Ecuador. Carlos Herrera, docente de la UNACH,
nos va a hablar acerca de los inicios de la universidad, cuáles fueron sus estrategias y proyectos a seguir. Además, nos van a hablar de quiénes fueron los principales actores que estuvieron en lucha de pie para que la universidad se encuentre como está 23 años después. Veámoslo. ¿Cómo se inició la Universidad Nacional de Chimborazo? Bueno, la Universidad Nacional de Chimborazo, antes de ser una institución de educación superior autónoma, fue parte de la Universidad Central del Ecuador como una extensión. En estos predios de la Dolorosa funcionaba la Universidad Central del Ecuador, Extensión Riobamba, con las facultades de Filosofía, Letras y Ciencias, y tenía alrededor de 13 escuelas o carreras que hoy les llamamos. El interés de muchos riobambeños en la presidencia de Sixto Durán Ballén, siendo ministro de gobierno el ingeniero Abraham Romero Cabrera, se logra una resolución para la creación de nuestra Universidad Nacional de Chimborazo. También hay que mencionar el aporte que en ese entonces lo realizó el ingeniero ex rector de la Escuela Superior Politécnica de origen lojano, que es, se me va el nombre, que fue en ese entonces diputado de la Nación y que pertenecía al Movimiento Popular Democrático. Personalmente tengo el honor de haber contribuido para la creación de nuestra universidad. En ese entonces yo era presidente de la Asociación de Escuela de Historia y Geografía y fui quien trajo el respaldo de todas las universidades del país para la creación de nuestra universidad. Justamente en esa época, en la ciudad de Manta, se dio el 36º Congreso de la FEWE, en donde Patricio Carrera fue electo presidente, y logramos, luego de un largo conversatorio con él y con las autoridades estudiantiles de esa época, que se nos extienda un oficio en el cual se apoyaba la creación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Como les decía, también hay que mencionar el aporte que lo hizo en su momento el ingeniero Norberto Maldonado, exdiputado de la provincia. Lastimosamente él pertenecía al Movimiento Popular Democrático, y cuando la universidad era extensión, esto se constituía no una academia, sino una sede de este partido político. Existía mucha presión por parte de los profesores para que nosotros, los estudiantes, vayamos a pegar propaganda del Movimiento Popular Democrático. Debíamos profesar la filosofía de ese movimiento para poder tener lo que llamamos hoy día un regalo de un punto, dos puntos con los profesores. Así se creó la Universidad Nacional de Chimborazo. Se entiende que la Universidad Nacional de Chimborazo se fundó con la idea de que la ciudad de Riobamba cuente con un centro de educación superior. Han transcurrido 23 años aproximadamente. Durante este periodo, ¿cómo ha sido el desarrollo y la evolución de la universidad? Bueno, en efecto, pensando en los estudiantes que se graduaban en los colegios de nuestra ciudad de Riobamba, y muchos de ellos dejaban de ir a estudiar de estudiar su formación profesional, porque las carreras que ellos querían no existía aquí en la ciudad de Riobamba. La mayor parte emigraba a la ciudad de Quito, otros a Guayaquil, otros a Cuenca, pero no todas las familias tenían la solvencia económica para enviar a sus hijos. Eso fue un factor fundamental para la creación de nuestra Universidad Nacional de Chimborazo, la misma que, vuelvo y repito, inicia con una lucha, y la lucha que los estudiantes en el año de 1994 lo hicimos fue una lucha tenaz. Primero ganamos la FEWE al movimiento que siempre lo venía ejerciendo en la extensión de la Universidad Central del Ecuador, Riobamba, que era el movimiento, ¿cómo es? JRE,
Juventud Revolucionaria del Ecuador, aliada al Movimiento Popular Democrático. En 1994 nosotros logramos un cambio en este sentido, en la política estudiantil. Ganamos las elecciones de la FEWE con el compañero Elías Patrocinio Yepes. Él fue el primer presidente de la FEWE de la Universidad Nacional de Chimborazo. Posterior a ello, trabajamos arduamente para que el licenciado Edison Riera Rodríguez sea electo. En primera instancia, quien les dio la ganancia a Edison Riera Rodríguez fuimos los 12 estudiantes que éramos presidentes del Consejo Directivo de la Extensión. Los otros, llamemos los contrincantes, me recuerdo, era el doctor Luis Vallejo y el doctor Campos. En ese entonces corrían amenazas de muerte. Quien habla era casado y recuerdo que le habían llamado a la mamá de mis hijas a señalar de que por favor me dijera a mí que deje a un lado la política, o caso contrario va a quedarse. Sin embargo, nada nos atemorizó y seguimos la lucha. Las dos escuelas que se pusieron al frente en esta lucha democrática fue la Escuela de Historia y Geografía y la Escuela de Psicología y Deporte Educativo. Y aquí debo resaltar el trabajo, la lucha, la fuerza, el amor de la mujer hacia nuestra universidad. Hubieron compañeras mujeres, me acuerdo de una compañera Borja, de una compañera Rosero, que se enfrentaban como hombres ante las amenazas, ante las intenciones del Movimiento Popular Democrático de seguir queriendo que esta universidad sea una sede política. Ganó Edison Riera Rodríguez juntamente con el doctor Andino, el rectorado y el vicerrectorado, y empezó la nueva generación de la nueva universidad, en este caso una universidad autónoma, cuyo nombre es la Universidad Nacional de Chimborazo. Pero hay que tener en cuenta de acá que Enrique Crespo, Miguel Zúñiga, Aníbal Oleas, mi persona, fuimos a conversar con Edison Riera, que en ese entonces era rector del Instituto Tecnológico Carlos Cisneros. ¿Por qué pensamos que él era la persona más idónea para dirigir, para administrar la nueva universidad? Porque en ese entonces Edison Riera le ubicó al colegio, al Instituto Carlos Cisneros, como uno de los mejores de América Latina reconocidos por UNESCO. Sin embargo, cuando nosotros fuimos, Edison no quería saber nada de la universidad. Y él decía, ¿para qué quieren que yo sea rector de una universidad que es sede política del Movimiento Popular Democrático? Fue tanto la insistencia, tanto el apoyo, que ya se sumaron algunos profesores que pertenecían al Movimiento Popular Democrático, y así surge la Universidad Nacional de Chimborazo. ¿Cuáles han sido las principales diferencias y también semejanzas entre la universidad en sus inicios y la universidad actualmente? Bueno, hablemos primero en la autonomía. La Universidad Nacional de Chimborazo, con su creación, deja de ser extensión de la Universidad Central del Ecuador. Segundo, ya no solo existe una facultad, se crearon 3 facultades. Me recuerdo la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ingeniería, si la memoria no me traiciona. Y después se crearon las 2 facultades que hoy tenemos. En lo académico podríamos decir que se dio una amplitud de pensamientos. Ya no solo los profesores pertenecían al Movimiento Popular Democrático, como era en ese entonces la extensión, ya vinieron profesores de otra índole, especialmente profesores de la Politécnica y de otras universidades, como también se dio paso a los estudiantes que salimos de aquí graduados en nuestra Universidad Nacional de Chimborazo. Otro de los cambios es la infraestructura. Nosotros ahora contamos con 4 campus. Antes solo trabajábamos en este campo. En el periodo de Edison Riera se adquirió
el terreno que está ubicado vía Guano, y ahí se empezó a crear la nueva Universidad Nacional de Chimborazo. Otro de los cambios que se ha venido dando es la situación política, podríamos decir, ¿no? Aquí hay que reconocer el trabajo de Edison Riera también, que en su administración existía dinero, pero no había proyectos. Los profesores no nos dedicábamos a escribir, y por eso tuvimos un grave problema cuando nos vinieron a evaluar. No teníamos producción científica, no teníamos producción intelectual, no teníamos verdaderos proyectos de vinculación con la sociedad, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos decir unas semejanzas, es de que se sigue manteniendo esa política que no debería mantenerse, es la designación de directivos de autoridades a dedo. No se analiza el perfil profesional, no se analizan los resultados, y seguimos manteniendo esa línea política que ha hecho mucho daño y está haciendo mucho mal a nuestra universidad. Así Carlos finalizó hablándonos acerca de cuáles fueron las diferencias y semejanzas de la universidad de sus inicios con la actual. Muchas gracias. Hablemos primero en la autonomía. La Universidad Nacional de Chimborazo, con su creación, deja de ser extensión de la Universidad Central del Ecuador. Segundo, ya no solo existe una facultad, se crearon 3 facultades. Me recuerdo la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ingeniería, si la memoria no me traiciona. Y después se crearon las 2 facultades que hoy tenemos. En lo académico podríamos decir que se dio una amplitud de pensamientos. Ya no solo los profesores pertenecían al movimiento popular democrático, como era en ese entonces la extensión, ya vinieron profesores de otra índole, especialmente profesores de la Politécnica y de otras universidades, como también se dio paso a los estudiantes que salimos de aquí graduados en nuestra Universidad Nacional de Chimborazo. Otro de los cambios es la infraestructura. Nosotros ahora contamos con 4 campus. Antes solo trabajábamos en este campo. En el periodo de Edison Riera se adquirió el terreno que está ubicado vía Guano, y ahí se empezó a crear la nueva Universidad Nacional de Chimborazo. Otro de los cambios que se ha venido dando es la situación política, podríamos decir, ¿no? Aquí hay que reconocer el trabajo de Edison Riera también, que en su administración existía dinero, pero no había proyectos.